Muchas gracias a los organizadores por la invitación, a ustedes, los asistentes, por acompañarnos en este simposio multidisciplinario donde esperamos que la información que compartimos sea de mucho agrado, gracias a los patrocinadores. El día de hoy vengo a hablar con ustedes de tumores neuroendocrinos de intestino delgado y pensaba que la mejor forma de hacerlo era a través de un caso clínico. Entonces, esta es la historia de un paciente de 52 años que realmente se encuentra asintomático desde el punto de vista de revisión de sistemas. Sin embargo, tiene un antecedente de dislipidemia y se hace una ecografía por sospecha de hígado graso y de manera muy impresionante se encuentra una adenomegalia de 2.3 centímetros a nivel de la bifurcación de la aorta. Entonces, en la imagen de la izquierda, lo que vemos es una lesión que está justo por debajo de la bifurcación, ahí está señalada, y esto pues hace que se hagan una nueva serie de estudios. Se hace una tomografía de abdomen y pelvis y lo que vemos en la imagen es un corte axial de la tomografía, donde aquí a nivel de la bifurcación de la aorta, aquí vemos las ilíacas, vemos una lesión irregular de bordes espiculados, con reacción desmoplásica que en sus características imagenológicas pues es muy sugestiva de un tumor neuroendocrino. Este es el corte coronal y lo que podemos ver en esta imagen, y en esto hablaremos un poquito más adelante, es la relación que tiene esta adenomegalia con las estructuras vasculares mesentéricas. Hay otra pequeña adenomegalia aquí y en este estudio por lo menos se observa una lesión a nivel del intestino delgado medio distal. Las preguntas entonces que quisiera que abordáramos con este caso es: ¿cuáles son los estudios bioquímicos indicados para los pacientes con tumor neuroendocrino de intestino delgado? ¿Cuáles son las imágenes necesarias que necesitamos para poder estadificar a este tipo de pacientes? Y por último, ¿cuáles son los principios de manejo quirúrgico en esta enfermedad? Hay que recordar que 2/3 de los tumores neuroendocrinos ocurren en el tracto gastrointestinal y los de intestino delgados son los que más frecuentemente se asocian a síndrome carcinoide. Como ustedes recordarán, estos tumores pueden asociarse con la producción de aminas vasoactivas como serotonina e histamina. El síndrome carcinoide pues es un síndrome que ocurre en el 8 al 28% de los pacientes con tumor neuroendocrino y se caracteriza por la presencia de diaforesis, flushing, diarrea, y la mitad de estos pacientes que ya presentan un síndrome carcinoide pueden tener enfermedad valvular asociada, tales como insuficiencia tricuspidia o estenosis de la pulmonar. Pero un concepto muy importante en la evaluación y en la sospecha del síndrome carcinoide es que este solo ocurre cuando la producción de hormonas sobrepasa la capacidad metabólica del hígado. Entonces se produce es cuando hay unas metástasis hepáticas muy significativas, muy importantes, o rara vez cuando el compromiso metastásico tiene una distribución retroperitoneal que hace un bypass de la circulación portovenosa y por lo tanto estas aminas entran directamente a la circulación central. De resto es raro encontrarlos y por eso estos pacientes típicamente están muy comprometidas en el momento en que aparecen. Entonces, las guías NCCN, ¿qué proponen para la evaluación de este tipo de pacientes? Entonces, una imagen de tipo TAC o resonancia para evaluar la enfermedad tanto local como posibles metástasis, y dependiendo del caso y la sospecha clínica se pueden hacer estudios de receptores de somatostatina. Si hay necesidad de evaluar el ilion distal o el colon, puede caber una colonoscopia, y la enfermedad a distancia que se evalúa y se estadifica con una tomografía de tórax. Entonces, ante la sospecha clínica se hace esta estadificación clínica con imágenes, que también incluye, muy importante, eso del receptor de somatostatina, nos da información funcional del tumor. Y con esto determinamos si el paciente tiene una enfermedad locorregional o una enfermedad metastásica. Esto es importante para definir primero la intención del tratamiento, si estamos ante un tratamiento curativo o un tratamiento de tipo paliativo, y esto es muy importante para poder sentar las expectativas del paciente y que él sepa qué debe esperar en su pronóstico y cuáles son las expectativas de tratamiento. Los estudios bioquímicos para este tipo de pacientes son útiles en el paciente en que uno tiene una sospecha clínica de hipersecreción hormonal. Entonces, ha habido cierto debate en la necesidad de hacer o no exámenes bioquímicos en todos los pacientes, que son cuáles. El más sensible, que es la serotonina en 24 horas, que más comúnmente se hace a través de la medición de sus productos de metabolismo, como lo es el 5-hidroxindolacético.
El paciente asintomático puede que no contribuya al diagnóstico porque un examen negativo de estudios de bioquímica no descarta la presencia de la enfermedad. En algunos pacientes la cromogranina puede ser útil con una sensibilidad del 73% y una especificidad del 95%, pero hay falsos positivos asociados a medicamentos y es útil cuando es positiva porque nos ayuda a hacer seguimiento del paciente. Sin embargo, si es negativa, pues no nos ayuda porque no descarta ni incluye nada. Los estudios bioquímicos, entonces, en presencia del síndrome carcinoide, recordar que solo ocurre en las metástasis extensas. Entonces, en este tipo de pacientes puede que estos estudios sean positivos, pero hay una gran asociación con múltiples medicamentos y alimentos que hay que tener en cuenta cuando se hacen estos exámenes para poder evitar falsos positivos. Entonces, por eso les digo que hay cierta controversia en la necesidad o no de hacer de rutina este tipo de estudios. Las imágenes tienen pues varios propósitos en el estudio del tumor neuroendocrino de intestino delgado. Evaluar la localización del primario, que en muchos casos es retador porque uno puede tener tumores primarios muy pequeños, de menos de 1 centímetro, que caen por debajo del umbral de detección de las imágenes. Sin embargo, producen metástasis extensas. Entonces, uno lo que puede encontrar son las manifestaciones de la metástasis, ya sean regionales a nivel del mesenterio intestinal, o a nivel del hígado, pero no encuentra uno el primario y a veces puede ser muy retador eso y toca encontrarlo ya de manera intraoperatoria. Las imágenes también nos ayudan a evaluar la localización y la extensión de la enfermedad regional y la distribución de las metástasis. Entonces no es lo mismo si la enfermedad está en un solo lóbulo hepático o en ambos, porque eso ayuda a determinar el tipo de tratamiento que se le puede ofrecer. Las opciones de entrada que están más ampliamente disponibles son la tomografía y la resonancia magnética. Y volviendo aquí a nuestro caso clínico, lo que vemos en la imagen, pues es que estas imágenes, estos estudios de tomografía nos ayudan realmente a planificar el tipo de cirugía. Entonces aquí vemos la arteria mesentérica superior con su ramia hilocólica, la extensión distal de la arteria y vemos cómo hay que tener en cuenta que esta lesión está comprometiendo de manera importante el vaso y eso nos ayuda a planear el tipo de intervención quirúrgica para la cual debemos estar preparados. Y ahí pues les señalo el vaso sanguíneo. En las imágenes funcionales, entonces recordar que los tumores neuroendocrinos, sobre todo los bien diferenciados, expresan unos receptores de alta afinidad para la somatostatina, que es una hormona hipotalámica que inhibe la producción de varias hormonas de crecimiento. Entonces debe considerarse el uso de estas imágenes basadas en receptores en el estudio inicial porque nos ayudan a evaluar la distribución de la enfermedad y sobre todo la biología del tumor, lo cual tiene implicaciones terapéuticas, ayuda al oncólogo clínico, al endocrinólogo oncólogo a tomar decisiones acerca de si la terapia sistémica, tanto adyuvante o paliativa, pues van a tener algún efecto en este paciente. Entonces, cuando hay esta expresión de receptores de alta afinidad, el estudio más sensible es el PET-CT utilizando galio 68, que tiene una sensibilidad y especificidades por encima del 90%. Y este se prefiere por encima del Octreoscan, sin embargo, es un estudio que tiene una restricción alta de disponibilidad, por lo tanto, el Octreoscan sigue siendo una buena opción para determinar la biología tumoral cuando el PET no está disponible. Y esto es lo que uno observa en el paciente que hemos venido manejando o tratando en esta sesión. Y lo que observamos pues, es claramente una captación del radiofármaco a nivel pues, del ganglio que hemos venido estudiando en las imágenes que les he presentado. Por último, los principios de abordaje quirúrgico para el tumor neuroendocrino. Entonces, es muy importante evaluar la extensión de la enfermedad para poder planear un abordaje quirúrgico apropiado. Debe incluir la resección del primario, la linfadenectomía regional y una muy cuidadosa exploración del intestino delgado adyacente, como vamos a ver ahorita en una imagen, ya que del 15 al 30% de los casos pueden ocurrir tumores sincrónicos. El abordaje es laparoscópico o abierto y depende mucho de la experticia local del cirujano, la disponibilidad de los recursos y pues también de la localización de las masas, y ya vamos a ver un ejemplo de esto. Hay algunos escenarios de manejo quirúrgico, la enfermedad recurrente, entonces cuando hay una recurrencia de la enfermedad, si esta es susceptible de manejo quirúrgico, es deseable llevar al paciente a una resección, ya que la citorreducción tiene un impacto en la respuesta al manejo sistémico y también a la progresión libre de síntomas del paciente.
Las metástasis hepáticas resecables también deben ser considerados su manejo quirúrgico. La enfermedad que presenta respuesta al manejo sistémico cuando es irresecable inicialmente, pues debe considerarse. Y siempre pensar que en estos pacientes la colecistectomía hay que tenerla muy presente porque estos pacientes pueden desarrollar barro biliar y complicaciones biliares asociadas al uso de análogos de somatostatina y es algo que frecuentemente se nos olvida. Citorreducción de metástasis a distancias, entonces el mantra quirúrgico es que si uno puede lograr una citorreducción mayor al 90% de la enfermedad, ya sea por resección o la combinación de resección con ablación, ya sea por radiofrecuencia, terapia dirigida, pues lleva a un control de enfermedad y a un control sintomático, entonces se debe considerar. Y pues ofrece una paliación cuando tenemos un paciente con síndrome carcinoide. Esta es la imagen laparoscópica de la lesión del paciente descrita. Y en esta lesión lo que vemos, o en esta imagen lo que vemos es la presencia de una gran masa a nivel de la raíz del mesenterio que corresponde a la bifurcación de la aorta y pues está bien profunda en el mesenterio. Entonces, estas masas se pueden abordar por forma o de vía laparoscópica, pero hay que tener en cuenta que no es la única enfermedad. Entonces, aquí vemos cómo en el centro de la disección, realmente lo que marcan estas suturas son múltiples tumores neuroendocrinos asociados al tumor primario, que es este de aquí. Entonces aquí vemos que hay una alteración del reborde intestinal y esto estaba pues estenótico a nivel de la masa primaria, pero teníamos por lo menos otras 5 lesiones circundantes que también salieron positivas para tumor neuroendocrino en patología definitiva. Entonces el mensaje es que este tipo de tumores de intestino delgado hay que abordarlos con una evaluación muy exhaustiva del intestino circundante porque frecuentemente, como veíamos, era multifocal y hay que hacer la resección completa de la lesión hasta la base para poder eliminar pues toda la enfermedad visible. En algunos casos no es posible hacer esto de vía laparoscópica porque la cercanía con los vasos mesentéricos es muy, muy importante y aquí lo que vemos es cómo hay que hacer una disección de las diferentes estructuras vasculares del meso para poder lograr la resección de una masa, pero que en algunas ocasiones toca hacerlo abierto para evitar uno devascularizar un segmento pues muy importante del intestino. Y este es el producto de este tipo de resecciones donde uno saca la masa de manera completa y pues permite un control de la enfermedad bastante importante. Pero la selección del paciente es muy, muy, muy importante para uno poder tener un buen desenlace. Cuando el paciente tiene una lesión que se deja disecar fuera de los vasos, el paciente claramente puede ser candidato a resección desde el punto de vista laparoscópico. Nuestra práctica es palpar el intestino, no solamente la enfermedad visible, sino que muchas veces estas lesiones uno las encuentra por palpación, pueden tener el tamaño de un grano de arroz y es muy difícil uno por la palpación laparoscópica detectarlas. Entonces nos apoyamos de la palpación manual, hace una pequeña incisión uno y evalúa el segmento de interés para evitar dejar enfermedad residual en el abordaje laparoscópico. Y pues lo mismo aplica para la cirugía abierta, una palpación de la enfermedad adyacente. Entonces, hablando de la enfermedad, ya para terminar, de la enfermedad avanzada locorregional, si el mantra quirúrgico siempre va a ser este, y es que si la resección completa es posible, en conjunto de la resección de las metástasis, ese es el mejor tratamiento. O sea, los pacientes con tumores neuroendocrinos del intestino delgado se benefician claramente de la resección quirúrgica. Si el paciente es asintomático, tiene bajo volumen y la cirugía para poder hacer eso puede ser muy mórbida, existe la posibilidad de observar a estos pacientes. Pero cuando el paciente tiene una enfermedad de alto volumen con una sintomatología importante, pues considerar la citorreducción y el manejo sistémico. Si el paciente pues no tiene la posibilidad de ser llevado a manejo quirúrgico, pues hay que considerar otras terapias de tipo sistémico como everolimus, el uso de radiofármacos para generar ablaciones del tumor, terapias de hígado dirigidas, ya sean por embolización o radiofrecuencia, y en algunos casos quimioterapia citotóxica, como lo veremos en el transcurso del simposio.
El seguimiento de estos pacientes, el seguimiento es algo que muy frecuentemente se nos olvida, y es que los pacientes, una vez son tratados, tenemos que hacer un seguimiento juicioso y basado en la evidencia. En este tipo de pacientes se recomienda continuar la evaluación bioquímica si el paciente ha sido diagnosticado con una elevación de los mismos. La evaluación de la enfermedad metastásica solo si el paciente tiene una enfermedad de alto riesgo o fue descubierto como metastásico al principio, y pues claramente hacer el seguimiento de tomografía de los pacientes cada año. Y lo importante que hay que recordar con estos tumores es que son de crecimiento lento. Entonces, este es un paciente que tiene que venir al grupo multidisciplinario de manera recurrente, porque estos pacientes no los damos de alta al año o dos, porque estas metástasis pueden presentarse a largo plazo. Para concluir, los estudios bioquímicos en el tumor neuroendocrino de intestino delgado está indicado cuando el paciente es sintomático en general. Las imágenes deben incluir la localización axial, ya sea de tomografía o resonancia, y así como las funcionales, idealmente con el PET gadolíneo o en su ausencia con el Octroscan. La cirugía debe ser radical, con la resección de toda la enfermedad medible, resección del primario, linfadenectomía regional, con o sin presencia de ganglios positivos. Es decir, no solamente hacemos la linfadenectomía cuando hay ganglios, siempre se debe hacer una linfadenectomía regional porque se puede frecuentemente encontrar un ganglio positivo. Y la enfermedad metastásica debe manejarse en lo posible con citorreducción si tenemos una alta probabilidad de lograr una citorreducción completa. Muchas gracias.